Buenas, mi nombre es Valeria Andrea Mendoza Ortiz. El rol que a mí me correspondió fue el experto cultural. Hoy vengo a socializarle unas preguntas sobre la dimensión, eh, sobre la dimensión respecto a la película Billy Elliot. ¿Qué elementos del personaje se relacionan con la dimensión del desarrollo? Para mí, los elementos más importantes que se relacionan con la dimensión del desarrollo de la película, del personaje, perdón, eran los estereotipos, ya que fue uno de los elementos más fuertes, porque en esa película había mucho machismo, mucha creencia, que, o sea, la idea de ellos era que el ballet no era para niños y que lo asociaban más con lo femenino, que en cambio el boxeo representaba fuerza y masculinidad para los hombres, o sea, había mucha masculinidad en ese tiempo. El contexto social y la clase trabajadora, porque Elliot nació en un ambiente, en una cultura donde se marcaba el trabajo duro y estaban en sindicato, o sea que se marcaba, perdón, la masculinidad y la lucha sindical. La influencia de figuras culturales externas. ¿Por qué menciono esto? Porque a través de la maestra de ballet, Billy amplía un horizonte cultural, es decir, descubres que existen varias formas de vivir, ya que solamente había una creencia que era que simplemente él tenía que practicar boxeo para ser fuerte, porque eso era lo que los niños tenían que practicar. Él no, él se tiró más por una forma de vivir la vida diferente, de ampliar oportunidades, y ahí estuvo siempre la maestra cultivándole su apoyo, cultivándole valores. Bueno, a la otra pregunta que voy, que dice, ¿qué observa que puede estar potenciando o afectando la dimensión del desarrollo? Eh, yo lo respondí porque dice que puede estar potenciando en la dimensión del desarrollo la profesora de ballet, como lo había dicho, porque fue quien creyó en su talento, eh, quien le abrió quien le abrió las puertas a oportunidades que él ni siquiera sabía, que él ni siquiera conocía, porque en sus creencias solamente era lo que el papá decía, y simplemente él no tenía apoyo en ese momento porque ellos no aceptaban el ballet. Ella fue fundamental, sí, para la vida de Billy, porque ella, como estaba diciendo, ella introdujo valores diferentes a los de su comunidad. Ahí voy, ya. Ella vio en Billy un talento, ella quiso apoyarlo, quiso explotarlo, y siempre lo apoyó. En la película se vio que ella se enfrentó a su papá y a su hermano, que era uno de los que no aceptaban a Billy, porque Billy comprendió que él tenía también su talento ya, y los papás no lo aceptaban, era por el machismo. Eh, Seguimos con esta pregunta. ¿Qué aporte puede realizar desde la dimensión que permite comprender el desarrollo integral del personaje?
podemos aportar que Billy no se desarrolla integralmente en el vacío, sino como dentro de la comunidad con valores muy estrictos sobre el trabajo y sobre la masculinidad, porque no podemos pasar que Billy vivió un estereotipo muy estricto, porque el papá y el hermano tenían creencias muy estrictas de que el ballet no lo aceptaban porque el ballet era para niñas y no para niños. Para niños simplemente era el boxeo, ya porque representaba fuerza, como lo decía en la película. ¿Qué pasa? Él, al nacer en esa comunidad, en ese ámbito, en ese ambiente, él no aceptaba, y él también, a mí me daba risa porque él también decía que simplemente el ballet era para mariquitas. Lo decía y lo mencionaba delante de la hija de la profesora. ¿Qué pasa? ¿Qué le permite a él comprender el desarrollo integral? A él le permite aprender el desarrollo integral en el momento en que la maestra cree en él y le ayuda a construir una identidad propia en donde él se acepte como tal. Es más, ella le menciona a un famoso, que en este momento, me disculpan, no recuerdo el nombre, le menciona a un famoso que danza, y él construye una identidad propia, y es donde él se va aceptando tal y como es. A la final el papá tampoco lo apoyaba, no tenía apoyo del hermano, porque simplemente él hacía danzas escondidos porque no lo aceptaban. Después, a lo largo de la película, a lo último, el papá lo aceptó. El papá es pero él ya había comprendido el desarrollo integral de él, ya él se había aceptado tal y como es, ya él quería explotar su talento, ya él había descubierto lo que él tenía en él, que literalmente no era nada malo, no era nada malo, no era nada porque fuera señalado ni nada por el estilo, y que literalmente había una equivocación en esa comunidad de creer que la danza simplemente era para mujeres, era para niñas, perdón. Hola, mi nombre es Carmen Baldovino González y en este video analizaré el desarrollo social del personaje principal de la película Beat Elliot 2000 y daré respuesta a las siguientes preguntas teniendo en cuenta la dimensión social del desarrollo en la infancia y adolescencia. Pregunta número 1. ¿Qué elementos del personaje se relacionan con la dimensión del desarrollo? Bien, desde esa perspectiva social, Bill se encuentra en un entorno de diversas influencias que moldean su desarrollo. La familia como agente socializador primario. Bill crece en una familia trabajadora y monoparental, con un padre y un hermano marcados por la tensión económica y el contexto huelguístico. El rol esperado para él es claro, un niño fuerte que practica boxeo, actividades tradicionales masculinas en su comunidad. B. Influencias culturales y comunitarias. Vive en una comunidad minera donde las normas sociales son rígidas, conservadoras. Existen estereotipos que definen lo que el niño debe o no debe de hacer. El acceso a un espacio alternativo, como lo es la clase de ballet, expone a Bill a nuevas formas de interacción social. C. Relaciones significativas. Desarrolla un vínculo importante con la profesora de ballet, quien se convierte en una figura de apoyo, motivación y reconocimiento. Su amistad con Michelle también muestra diversidad en las experiencias sociales de la infancia, incluyendo expresiones de identidad. C. Construcción de identidad social. Bill inicia un proceso de definir quién en función de sus intereses.
habilidades y aspiraciones, cuestionando sus expectativas sociales. Estos elementos evidencian cómo las relaciones, la cultura y los roles sociales influyen directamente en su desarrollo social identitario. Pregunta número 2, que observa que puede estar potenciando o afectando la dimensión del desarrollo, factores que potencian su desarrollo social. Apoyo de la profesora de ballet proporciona reconocimiento, acompañamiento y un ambiente que valida sus habilidades. Espacios alternativos de socialización. El aula de ballet permite interacciones distintas a las de la casa o la comunidad. Desarrollo de habilidades propias. La danza refuerza su autoestima, seguridad y disciplina y sentido de pertenencia a un grupo. Factores que afectan su desarrollo social, el estigma social y de género. El ballet es visto como no apropiado para los niños, generando burlas y rechazo. Conflictos familiares, el padre y el hermano reproducen discursos sociales que limitan expresiones emocionales y artísticas. Contexto socioeconómico difícil. La huelga minera y la precariedad generan tensiones en el hogar que afectan su debilidad social y emocional. También vemos la falta de modelos de diversidad en su entorno. La comunidad ofrece pocas alternativas para explorar el desarrollo social de distintos o los tradicionales. En el conjunto, estos factores generan un escenario donde Bill debe afrontar presiones sociales significativas, pero también cuenta con un apoyo clave que promueve su crecimiento. Pregunta número 3. ¿Qué aportes pueden realizar el experto social para aprender el desarrollo integral del personaje? Como experto social puedo aportar al análisis del personaje desde varios puntos. A. Comprender su comportamiento desde enfoques biopsicosocial. El desarrollo social de Bill no puede separarse de sus condiciones familiares, culturales y económicas. Su elección y desafíos tienen sentido cuando consideramos cómo estos contextos influyen en la construcción de identidad. B. Identificar la importancia de los agentes socializadores. La familia, la escuela, la comunidad y los grupos de pares actúan simultáneamente. Un experto social puede identificar que la dinámica promueva su autonomía y cuáles lo reprimen. C. Analizar las normas, roles y expectativas del entorno. El caso de Bill permite cómo las normas de género y clases sociales condicionan el desarrollo del adolescente. Comprender estas normas ayudan a interpretar los conflictos internos y externos del personaje. Proponer estrategias de acompañamiento social. En un escenario real, un experto social podría promover espacios de libre expresión y actividades estructurales diversas, acompañar a familias para reducir estereotipos y fomentar una crianza basada en reconocimiento, facilitar redes de apoyos comunitarias que valoren la diversidad y el talento, integrar la dimensión social del desarrollo integral. La danza no solo impacta emocional y físico, sino su manera de relacionarse con otros. La dimensión social permite comprender cómo Bill logra construir resiliencia, autonomía y un proyecto de vida propio. Para finalizar, podemos decir que la dimensión social es fundamental para comprender el proceso de desarrollo de Bill, ya que su entorno se relaciona significativa y los roles sociales influyen profundamente en su identidad. Las decisiones que toma como experto social, analizar estos elementos permite entender de manera más integral su crecimiento y transformación.
Hola, mi nombre es María Beatriz Molina Duarte y mi rol es experta en desarrollo cognitivo. Charlie muestra un pensamiento reflexivo profundo. A través de la lectura procesa sus emociones y experiencias. Esto evidencia un nivel de razonamiento avanzado para su edad. Factores que afectan su desarrollo cognitivo incluyen el trauma infantil y crisis emocionales, mientras que el apoyo académico y social potencia su capacidad de análisis y autoconocimiento. La dimensión cognitiva es clave para entender su identidad y comportamiento, ya que sin la habilidad de reflexionar y dar significado a sus experiencias, Charlie no habría podido iniciar su proceso de crecimiento personal. En conclusión, el desarrollo cognitivo de Charlie permite comprender cómo los adolescentes construyen significado y se transforman frente a experiencias difíciles.